no seas idólatra, no tengas imágenes. Dios las prohibió en la Biblia. ¿Será verdad esta afirmación? Hoy les explicaremos por qué los católicos tenemos imágenes e incentivamos que las personas le recen a ellas. Escuche este podcast tan interesante hasta el final para poder entender con mayor profundidad este tema. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. ¡Salve María! ¿Los católicos podemos adorar imágenes? ¿O por qué tenemos imágenes? ¿Es lícito o Dios lo prohibió? Eso es lo que vamos a hablar hoy en este tema, que muchas personas nos han preguntado, muchos católicos tienen confusión sobre este tema. Ya realizamos un podcast en vivo, ahora decidimos grabarlo, tal vez para profundizar un poco más y poder llegar a más personas. Así que no se olviden de compartir este podcast para que todos los católicos sepan las razones adecuadas y profundas de por qué utilizamos imágenes, que muchas veces han sido medios para nuestra, a veces, salvación, a veces conversión, etc. Y tuvimos la gracia de tener aquí al Padre Manuel Herrada en la live sobre las imágenes, y nuevamente lo tenemos ahora en este podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen para poder conversar con todos ustedes sobre este tan bello tema. Padre, salve María. Salve María, ¿cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Mejor ahora con usted. Al padre lo tuvimos aquí en Colombia un mes, más o menos, o más. 3 meses. 3 meses. Eso pasó, padre, me pareció un mes esto. Sí, porque el padre verdad. Manuel ya estaba viajando. Estos son sus últimos días, ¿no? Dentro de 2 días. No, pero sí, pasado mañana ya viajamos. A no ser que pase algo de aquí hasta claro. hasta ¿Quién cuando sabe? sí, se cae el avión antes de que llegue, no sé, bueno, vamos a ver. Bueno, padre, entonces este tema pues es controversial para muchos católicos, no solamente con otras religiones como los protestantes, etcétera, que dicen que no podemos tener imágenes porque Dios lo prohibió y que estamos idolatrando imágenes, ¿no? Pero también dentro de los mismos católicos entra una confusión en ese sentido. Yo ya he escuchado varios que dicen que en iglesias han quitado las imágenes porque dicen que las personas dicen que estamos adorándola. Entonces, hay una confusión. No sé si podríamos comenzar usted por explicarnos exactamente qué es la adoración, cuáles son los grados de adoración, una veneración, y qué es idolatría, para poder diferenciar un poco y empezar a explayar del tema. Sí, primero, una primera parte, ¿verdad?, que podemos iniciar, ¿no?, este podcast comentando sobre cuál es la relación, vamos a decir así, la relación del hombre en relación a Dios, y cuáles son los actos del hombre en relación a Dios. Y eso lo vamos a unir con una segunda parte que es las cuestiones de las imágenes, ¿no? O sea, lo primero de todo es que el acto propio del hombre en relación a Dios es el acto de adoración, de adorarlo, ¿no? Entonces, por tanto, yo no puedo adorar una piedra, yo no puedo adorar un lagarto, yo no puedo adorar a una persona, más sí a Dios. Por tanto, lo que es propio del hombre en relación a Dios es adorarlo. Ahora, cualquier otra cosa sería idolatría, ¿no? O sea, por tanto, estar adorando a alguien o a algo que no es Dios, ¿no? Entonces, por tanto, eso, primer punto, ¿verdad? Ahí no estamos hablando nada de imágenes. Ahora, la segunda parte, ahí sí, porque ¿qué pasa? Yo me ayudo, me sirvo de la imagen para adorar a Dios. Claro, aquí vamos a matizar algo más todavía, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Usted va a adorar al Santísimo Sacramento. O sea, la adoración perfecta, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? Porque es el mismo Dios vivo y verdadero que está delante de nosotros. Al Santísimo Sacramento sí, acto de adoración, porque es Dios, ¿verdad? Pero a las imágenes no. Ahora, por tanto, primera parte, ¿cuál es esa actitud del hombre en relación a Dios, de adoración? Cualquier otra cosa es idolatría. Ahora, en relación a las imágenes nos ayudan, nos servimos de ellas para adorar a Dios.
cuando se trata de Dios, ¿verdad? Cuando se trata de Dios. Cuando se trata de un santo o de la Santísima Virgen, la imagen también me ayuda. Por tanto, yo tengo una imagen de Jesucristo crucificado. Él es Dios. Por tanto, yo adoro a Dios, adoro a Jesucristo. Es mi actitud. No estamos diciendo por ahora ni una sola palabra específicamente sobre la imagen. Entonces, mi acto propio mío como persona humana a Dios es de adoración. Y cuando yo tengo un crucifijo, me ayudo de la imagen, pero yo estoy adorando a Dios, no a la imagen. Ahora, en relación a la Santísima Virgen, en relación a los santos, nunca es un acto de adoración, jamás, porque no son Dios, ¿sí? Tan sencillo como eso. Entonces, por tanto, son como dos puntos centrales. Uno, ¿cuál es el acto que el ser humano rinde a Dios? Y otra cosa es que la imagen me ayuda a que yo haga este acto, ¿sí? No me va a ayudar a que yo lo haga perfecto, porque con mi voluntad, ¿verdad?, completamente recta de querer hacer ese acto de oración, ya lo estoy haciendo. Pero es una gran ayuda, ¿no? De hecho, estamos viendo, por ejemplo, en iglesias, ¿verdad?, a lo largo de todo el orbe cristiano, cómo están plagadas de imágenes, ¿no? Y imágenes lindísimas, bellísimas, y cómo esto ayudó siempre a la devoción popular, ¿no? Entonces, por tanto, eso que, así, como primer punto para que queden las ideas bien claras. Perfecto, padre. Yo sé también que hay una diferencia entre, bueno, está la adoración que está hablado, la idolatría y la veneración, pero dentro de la misma veneración a la Virgen, a los santos, hay una diferencia, ¿no? Tienen unos nombres específicos. Sí, está el culto de latría y el culto de dulia. Entonces, el culto de inclusive eso lo comentamos, ¿verdad?, la otra vez, ¿no? Sí. Entonces, el culto de latría es el culto que se rinde a Dios, ¿no? La palabra, vamos a decir, técnica, ¿no? Uh-huh. Entonces, el culto que se rinde a Dios, el culto de latría. Entonces, el culto de dulia es el culto que se le da a los santos, ¿no? Santos, a las reliquias, etc. Y en medio, ¿qué tenemos? Que la Iglesia en su sabiduría, ella dijo, ella usó una palabra que es el culto de hiperdulía, porque no es posible pues rendirle un culto normal a la Santísima Virgen. Hay que hacer un culto así, un poco más que a un santo y menos que a Dios, porque no es Dios, evidente. Por tanto, culto de latría, hiperdulía, vamos a ponerlo así jerárquicamente, ¿verdad? De latría, hiperdulía y dulia, ¿no? Y usted, me acuerdo que la otra vez dijo a San José, ¿verdad?, que yo me había San José. olvidado, ¿no? Ajá. Protodulía. Ajá. Eso fue, ese título se le dio cuando en una encíclica, que yo me confundo si fue, creo que fue Pío XII o Pablo VI, le dieron el nombre de patriarca de la Iglesia. Ahí se le colocó el culto de protodulía, porque está, como usted decía, dulía, que es a los ángeles y a los santos. Está la hiperdulía, que está por encima de todos los ángeles y santos. Pero la primera de las dulías, o sea, de todos los ángeles y santos, abajo de la Virgen, está Ajá. San José. Ajá. Porque son dos personas que participaron directamente del plan salvífico de Dios en la redención. Que ahí está el tema de la corredención de la Virgen, hasta habla de la corredención de San José. Bueno, eso es un tema más amplio que haremos un podcast solamente sobre esos atributos. Padre, nos levanta muchas veces la siguiente cita bíblica en la cual Dios prohíbe hacer imágenes. Voy a leerla para... Sería muy interesante que usted hiciese un podcast sobre la interpretación de la Escritura, ¿no? Sí. Porque justamente el centro de todo está ahí, ¿no? Muchas veces esos desvíos que hay, herejías, etcétera, tienen como raíz la Escritura, ¿no? Y muchas veces usted puede justificar, puede justificar todo con la Escritura, ¿no? Siempre y cuando se interprete como la Iglesia quiere, ¿no? Hicimos un en vivo con el hermano Gabriel Escobar sobre la Sagrada Escritura y hablamos cómo se va de la mano el magisterio de la Iglesia, la tradición apostólica y las Sagradas Escrituras. El que no lo ha visto, pues véalo, el podcast en vivo, porque fue donde estamos sacando todos los domingos a las 6 de la tarde, sale un podcast bíblico para
para que los puedan escuchar. Y el hermano Gabriel Escobar va explayando sobre el tema. Ahorita están en el Antiguo Testamento, va a entrar en el Nuevo Testamento, y después vamos a hablar libro por libro, carta por carta. Entonces, Impresionante. es interesante. Y vamos a hacer un podcast solamente hablando sobre eso también. Interesante. Te voy a leer, acá dice, en Éxodo 20, del 4 al 5. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni lo de que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto. Y en Éxodo 32, 31, realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un dios de oro. ¿Cómo se explica aquí, padre, esta parte en la que Dios prohíbe hacer imágenes? Pues, ¿qué pasa? Primero tenemos que tener en cuenta que la imagen, primero de todo, la imagen, cuando nosotros la hacemos ahora mismo, nos está ayudando para rendirle el culto debido a los santos, a Nuestra Señora, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que ellos estaban haciendo era idolatrar la misma imagen, por tanto, aquello que ellos tenían delante. Por tanto, no estaba siendo una representación de, porque la imagen, podemos decir, es igual que una foto, ¿verdad? O sea, yo tengo un cuadro, claro, en época antigua no había, no había fotos, ¿verdad? Entonces se pintaban cuadros. Entonces, pero podemos ponerlo en el mismo nivel, ¿no? Porque en el fondo es una imagen de una representación física de algo. O sea, cuadro e imagen. Entonces, por tanto, me está ayudando, pero yo no estoy idolatrando a aquello mismo que está allá, que es diferente que lo que está pasando en ese relato bíblico que usted acaba de... En Éxodo 32, 31, sí. Y también cuando nos citan ese trecho bíblico, nos citan no el capítulo, sino el versículo anterior, que nos da el contexto de lo que estaba hablando Dios cuando hizo ese mandamiento, dice. Porque lo que yo leí era 20 del versículo 4 al 5, pero el versículo 3 dice lo siguiente: no tendrás otro Dios fuera de mí. O sea, cuando prohíbe hacer imágenes, está hablando de dioses, falsos dioses del cielo, de la tierra, abajo de la tierra, del mar, no sé cuántas, porque, bueno, existía el paganismo, que Júpiter, que Neptuno, que Venus, que yo no sé qué cosa, bueno, mil cosas. Lo que Dios está prohibiendo ahí son imágenes de falsos dioses, no está prohibiendo el uso de las imágenes. Y creo que hay una diferencia a las palabras en griego, si usted me corregirá cualquier cosa, que para poder hablar de imagen de idolatría, imagen representativa. En griego, cuando se habla de idolatría, se le dice pesel, ¿no? Los griegos, el estudioso griego me corregirán, pero en términos generales es pesel. Y esa es la que aparece y la que prohíbe Dios en Éxodo y en Deuteronomio, donde se repiten los mandamientos. Pero cuando se habla de imagen representativa en griego, se haga teselem. Y esa Dios no la prohíbe en ninguna parte de la Sagrada Escritura, ¿no? Sí, se suele decir que no hay peor mentira que una verdad a medias, ¿no? Entonces, por tanto, ahí se cumple perfectamente, porque esto de aquí está con certeza enriqueciendo y ayudando a todos los que nos están oyendo, ¿no? Entonces, por tanto, es muy importante porque ¿qué pasa? Debemos de caminar el lema del Papa Benedicto XVI, ¿no? Cooperadores con la verdad, ¿no? Entonces, por tanto, es esto, ¿no? Esto es la verdad, ¿no? Lo que está diciendo aquí. Es muy importante porque muchas personas, pues, entran en una crisis de fe muy fuerte cuando se le dice, pues, eso, que es que se adoran imágenes, ¿no? Y son personas con muy buen corazón, pero que le falta formación. Entonces, muy importante esto. Muchas personas he conocido acá en Colombia que nos dan las gracias por todos estos programas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. No tienen tiempo. Entonces van escuchándolo en el coche, yo no sé de qué forma, ¿verdad?
A veces aquí varios escriban en el chat si están así, ponen la televisión y se ponen en familia a ver el podcast. Ajá. Es un programa familiar. Entonces, por tanto, es un trabajo ya hecho, ¿verdad? Ujú. O sea, aparte de la formación que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Pero para hacer el podcast, ahí pues se profundiza más, ¿verdad? Se repasan cosas, etcétera. Entonces, por tanto, es un trabajo que ya está hecho y que la gente agradece porque lo que usted dice, o se sientan o van caminando, lo que sea, y van oyendo, ¿no? Aunque sea físico, quiero decir, visual, ¿verdad? Que Ujú. sea imagen y no audio, pero mucha gente lo hace, se le pone el auricular, ¿verdad? Y comienza a oír. Entonces, es importantísimo porque es necesario que todo católico tenga una formación y de conocimiento pleno de su religión, ¿no? Claro. Porque cuando uno conoce la propia religión, es que es imposible abrazar otra cosa, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica está, está llena de maravillas. Y una maravilla, padre. Y después, muchos ateos o gnósticos, bueno, gente que no es católica ni religiosa, dice, uno de los argumentos dicen que la religiosidad de la Biblia es falsa porque se contradicen en muchas partes. Pero resulta que no son contradicciones. Por ejemplo, pues usted nos podrá decir, después Dios manda a hacer imágenes, ¿no? No sé si usted tiene algún ejemplo de eso bíblico en el que Dios diga, hagan tal imagen. Sí, y lo que usted está diciendo, o sea, en la Sagrada Escritura, eh, ¿qué pasa? Hay que conocer la Sagrada Escritura. Es una cosa curiosa que los católicos no conocen la propia palabra de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted va a preguntar sobre algún libro y la gente no consigue ni ubicar el libro en la Biblia, si está ese del Antiguo, si del Nuevo Testamento, Exacto. si está en el inicio, si está en el final, de qué habla más o menos. Entonces, sí, importantísimo, ¿no? Conocer la Sagrada Escritura y nosotros vemos lo que usted está diciendo, o sea, parecería que hay contradicciones, pero no hay contradicciones. Inclusive, pequeño matiz, ¿verdad? Lo que usted dijo esto, que, por ejemplo, muchas veces se llega a decir que la fe contradice a la ciencia por texto de la escritura, y no es así, ¿no? Entonces, por tanto, es muy importantísimo el conocimiento de la escritura, que la gente estudie y que profundice, ¿no? En esos textos, ¿no? Exactamente. Después, usted podría contarnos, padre, cómo fue por ejemplo, el Arca de la Alianza, los querubines, etcétera. Dios manda a hacer esos querubines, pero y son para el culto de adoración, Ajá. ¿no? Entonces, no sé, usted podría contarnos más Y, o menos el contexto del por qué Dios los manda y para qué se utilizaban. y eso está en la propia Sagrada Escritura. Claro. O sea, la gente puede coger el texto de la Escritura y que Dios ahí está mandando a hacer una imagen. O sea, ¿qué pasa? Hay que entender todo el contexto. ¿Qué pasa? Es como si yo hago lo siguiente. Hoy en día, bueno, hoy en día ya con el WhatsApp, ¿verdad? La gente envía audio. Pero vamos a irnos un poco atrás, ¿verdad? Vamos a pensar lo siguiente, o sea, pensar, no, a imaginar, vamos, yo lo hice, vamos, no soy tan viejo, ¿verdad? De escribir una carta física, ¿verdad? Una carta, un folio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona en los Estados Unidos y yo le escribo una carta desde, no sé, desde Italia, a la hora de yo escribir la carta, hay todo un contexto de lo que a mí me está pasando en ese momento. Entonces, en ese contexto yo necesito expresarlo bien en el texto que estoy escribiendo, porque si no la persona se puede quedar preocupada diciendo, ¿será que el padre está mal? ¿Será que el padre está bien? ¿Qué le está pasando al padre? Entonces, la intención que yo tengo con ese texto es 1 y no es 24, aunque sí es cierto que como por ejemplo el Evangelio del Hijo Pródigo, ¿verdad? En Lucas 15, si no me engaño, capítulo 15, ahí muchas veces yo puedo sentirme identificado con el hijo menor, o con el hijo mayor, o con el padre, dependiendo del caso. Eso es otra cosa. Pero la intención del texto es una, y es mostrar que Dios es misericordioso. Entonces, por tanto, en ese texto de la Sagrada Escritura en el cual Dios, de un lado, manda hacer imágenes, pero parece que se contradice porque en otro texto manda destruir imágenes, no. Hay que entender el contexto y por qué Dios está diciendo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando también el propio Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, habla del divorcio, por ejemplo. Entonces él dice que Moisés
mandó divorciarse por la dureza de vuestro corazón. El mismo nuestro Señor Jesucristo hace de exegeta y él mismo interpreta la propia palabra de él, ¿no? En ese texto, ¿no? Por tanto, importantísimo interpretar el texto, y los que tengan posibilidad de estudiar y hay, sobre todo en estos últimos tiempos, hubo muchísimos estudios de la Sagrada Escritura, inclusive se encontraron textos muy antiguos, después estudios de Tierra Santa, por ejemplo, allá en Jerusalén. Entonces, por tanto, es importantísimo estudiar todos estos textos. Ahora, ahí está, es el contexto y la intención que tiene el Dios con todo lo que se está narrando en la Escritura, ¿no? Exactamente. Padre, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ahora vamos a volver para narrar varias partes en que Dios manda a hacer imágenes y por qué las manda a hacer según lo que usted acaba de decir del contexto, que es importantísimo. Entonces, no se olviden suscribirse al canal, compartir este contenido tan valioso para los demás católicos o los que o no tan católicos, y dejen su like también para que estos medios de comunicación puedan difundir más este video. No se despeguen. Hay tantas interpretaciones de la Sagrada Escritura, hay tanta confusión sobre la Biblia. Es necesario conocer la verdadera interpretación católica de la Biblia. Por eso los Caballeros de la Virgen han preparado un podcast bíblico que todos los domingos a las 6 de la tarde les dará el hermano Gabriel Escobar. No se lo pierdan. Bueno, Padre, continuamos. Mire, yo tengo aquí varios versículos que notamos ahorita para poder ver cuando Dios manda a hacer imágenes. Primero, pues, son los querubines del Arca de la Alianza que se depositaban en la tienda de reunión donde Moisés hablaba con Dios, ¿no? Que se cubría y entraba y hablaba con Dios, etc. Se utilizaban como instrumentos para el culto de adoración, ¿no? Sin embargo, eran imágenes y Dios las mandó a hacer y las describió. Tienen que ser dos querubines, uno extremo del otro, que tienen que estar unidos uno del otro, etc. Dios manda a hacer esas imágenes. Después hay un velo que manda a hacer también Dios para tapar cierta parte del templo, que dice que manda a bordar querubines. Se le manda a hacer imágenes. Y en Ezequías, él también describe en el templo que las paredes estaban pintadas con serafines o querubines y palmeras. Pero no era que estaban adorando falsos dioses, no. Era que era una representación. Y bueno, y de las más impactantes del Antiguo Testamento, porque aparte de Dios mandarlas a hacer, hizo milagros, fue la serpiente de bronce. Porque los hebreos pues estaban alejados de Dios. Dios mandó un castigo, serpientes venenosas, que empezaron a picarlas, y empezaban a morirse porque eran venenos fuertísimos. Y Dios mandó a hacer la serpiente de bronce, que quien tocase la serpiente de bronce se curaría. Ahí vemos el papel primero de intercesión, que Dios quiso que a través de una imagen se obrase un milagro, y no lo hacía él directamente, sino que era a través de esa imagen el que la tenía que tocar. Porque también esa es otra cosa que dice, no, que solo Dios directamente, no. Hay muchas partes de la Escritura que Dios coloca intercesores, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es otro podcast, pero interesante. Y esa imagen, después dice, no, que esa imagen después la destruyeron. ¿Por qué la destruyeron? La mandó a destruir aquí Ezequías. En Segunda de Reyes 18:4, la mandó a destruir porque la estaban adorando, habían desviado sus ojos y le habían puesto el nombre de Nejustán. Y entonces ahí había idolatría, lo que usted estaba explicando, porque nosotros tenemos aquí la imagen de la Virgen, nosotros la veneramos, ¿no? Hiperdulía, la recordamos, pero no estamos adorando la imagen, ¿no? En el caso de ellos estaban adorando, entonces pues se mandó a destruir. Inclusive en el caso de la serpiente de bronce, como usted hizo referencia ahora, el mismo nuestro Señor Jesucristo, él ya cerca de su pasión, él recoge esa imagen
esa imagen en el sentido así, no en el sentido físico, ¿no? Recoge esa imagen de la serpiente para referirse a él mismo, ¿no? Él dice, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿no? Justamente hacer referencia a eso, ¿no? A esa salvación que va a ser ejecutada, hecha por nuestro Señor Jesucristo, y que cuando Él sea elevado sobre la tierra, o sea, cuando Él esté muerto en la cruz, ¿verdad? Ahí Él va a atraer a todos hacia sí, ¿no? Entonces, por tanto, el mismo nuestro Señor Jesucristo, a Él hace referencia a la serpiente, ¿no? De bronce. Exacto, Padre. Bueno, y bueno, ya vimos aquí sucintamente que no, hay que tener un poco de sentido común también, ¿no? Porque no es que estamos adorando a la imagen de yeso, a la imagen de madera, etcétera, no, sino que estamos o adorando al Dios que representa nuestro Señor Jesucristo, o estamos venerando al santo o a la santa. Pero ¿por qué en las iglesias, Padre, entonces se difundió tanto de poner muchas imágenes o vitrales y pinturas de la Virgen, de los santos, de hechos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? Como dijimos también la otra vez, las iglesias, ellas han sido siempre, y deben seguir siéndolo, catequesis vivas. Entonces, hoy en día, claro, es rarísimo, ¿verdad? Que alguien no sepa leer y escribir, muy raro, ¿verdad? Pero, como se suele decir, in illo tempore, ¿sí? En otros siglos, la gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, por tanto, era necesario, era así ultra esencial que las personas tuviesen delante pues una imagen, que tuviesen delante un vitral, una vidriera, que les explicase, les expusiese la fe. Entonces, por tanto, era como una Biblia viva, ¿no? Las iglesias, ¿no? Entonces, por tanto imágenes, retablos en las imágenes, cuadros, imágenes en los retablos, quiero decir, cuadros, vitrales, todo esto era una catequesis viva. Y cuando se va a una iglesia, sobre todo antigua, nos muestra esto, ¿no? Por ejemplo, la vida de una iglesia en Sao Paulo, en Brasil, que es la iglesia de Santa Cecilia. Entonces, justamente en el altar hay una serie de cuadros, me parece que son unos 8 cuadros, de la vida de ella, ¿no? Entonces, por tanto, la gente viendo, y son cuadros grandes, por tanto, no es para que decorar un poquito, que se queden allá arriba, no, es para que la gente los vea. Entonces, por tanto, la persona ya conoce la vida de Santa Cecilia por el cuadro. Pero vamos a imaginar que la persona ya la leyó la vida de Santa Cecilia. Hace un bien espiritual, un bien al alma, el ver, ¿no? Ver el cuadro, ¿no? Aparte, adorna, decora la iglesia, ¿no? Iglesias muy ricas en cuadros, en detalles. Todo eso hace un bien espiritual, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? La persona tiene deseo de rezar, de quedarse sentada, de rezar. Porque eso que está allá adelante le dice algo, ¿no? Entonces, por tanto, por ejemplo, todo el mundo sabe, ¿verdad? Conoce las iglesias nuestras, ¿no? De los Caballeros de la Virgen en el mundo entero, ¿verdad? Algunos pues acá en Colombia, otros no conocen la iglesia nuestras en Brasil o en otro lugar del mundo, pero saben que son góticas, ¿no? Entonces, por tanto, que tienen los arcos en forma de punta, ¿verdad? Entonces, todo esto ayuda al alma también, parecería que no, pero ayuda. Bueno, esto es una cuestión artística, ¿verdad? Importante la parte artística, porque uno... las imágenes tienen que inspirar piedad. No puede ser algo medio deforme, ¿no? Entonces, tienen, como usted dice, tiene que ayudarme a mi fe. Pero ¿qué pasa? Tiene que ser algo. No puede ser que sea una cosa amorfa, que no me invite a una cosa definida, ¿no? Algo definido, sino que sea una cosa amorfa que a mí no me termina de llenar el alma y de indicarme algo definido. Entonces, por ejemplo, una imagen que tiene toda la cara pues sin rasgos definidos, que podría ser, no sé, un animal o un hombre, o sea, cualquier cosa. Entonces, eso a mí no me ayuda, porque el hombre necesita de definición, ¿no? De cosas exactas, ¿no? Entonces, esto es la imagen de la Virgen, esto es la imagen de lo que sea, ¿no? O un cuadro de Dios creador. Exacto. Entonces, es necesario eso. Entonces, por tanto, una vez que
ya hemos explicado, ¿verdad? Toda la cuestión de las imágenes, contextos bíblicos, magisterio de la iglesia, etcétera. Las personas también pueden buscar, etcétera, investigar. Pero es importantísima la cuestión también artística, ¿no? Porque esto me va a ayudar muchísimo me va a ayudar a mi fe y a enriquecer a mi vida de piedad, a mi vida de devoción, ¿no? Entonces, por tanto, ha habido también una corriente de decir lo siguiente, que todo esto no nos ayuda, que quita la atención del centro, que es Jesucristo. Aquí estamos viendo la misma cosa, ¿verdad? Es una verdad a medias. Porque ¿quién ha dicho que el centro no sea Jesucristo? Nadie lo ha dicho. Nadie. En 2000 años de historia de la iglesia, Cristo fue el centro siempre dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? Pero todos esos cuadros, todas esas imágenes, toda esa belleza no hace mal, hace bien, es al contrario. Pero ha habido una corriente que nos ha dicho lo siguiente, que es que eso nos está molestando para la devoción a Cristo, porque Cristo es el centro. Y es verdad, Cristo es el centro, pero esto nos ayudaba, no nos molestaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué había que hacer? Había que eliminar todas las imágenes y por tanto vemos, por ejemplo, hoy en día iglesias que es todo blanco, blanquísimo y un Cristo en el centro y se acabó. Otra cosa es una pequeña cuestión, ¿verdad? Un pequeño matiz en este asunto, que una cuestión de que puede ser que haya pueblos que no tengan medios económicos. Bueno, esto es otro asunto, ¿verdad? Pero pudiendo, hay que enriquecer la iglesia, ¿no? La iglesia templo, ¿no? El lugar donde se celebra el culto. Y esto de aquí no molesta, esto ayuda, entonces, por tanto, pero ha habido esto, ¿verdad? Inclusive no solamente las nuevas iglesias de planta nueva, hacerlas de esa forma, más también eliminar, ¿no? lo que ya había, ¿no? Entonces esto realmente pues es una cosa mal hecha, inclusive por una cuestión. Todas las imágenes, retablos, etcétera, son parte del patrimonio de la iglesia. Entonces, por tanto, hay que cuidarlo, ¿verdad? No se puede destruir, no se puede eliminar por una cuestión ideológica. Entonces, por tanto, importantísimo cuidar del patrimonio de la iglesia. Es pues el mayor patrimonio que existe en el mundo, ¿verdad? Exacto. Patrimonio físico de cuadros, de artistas famosos, escultores, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que cuidarlo porque esto es patrimonio de todos, ¿no? También hemos hecho varios podcasts sobre las apariciones de la Virgen, el Sagrado Corazón, etcétera. Me recuerdo de dos hechos de santos, de Santa Margarita María Alacoque. Antes de propiamente recibir la gran revelación del Sagrado Corazón de Jesús, ella se consagró a la Santísima Virgen y ahí tuvo la revelación, cuando se consagró a la Virgen, de que se le aparecían los corazones de Jesús y María y un corazón pequeñito en el centro, que se unían los tres y se formaban un solo corazón. O sea, la Virgen lleva al Sagrado Corazón de Jesús. También hicimos el podcast de la Salet, que no lo ha visto, lo vea, en que la Virgen empieza a hablarle a los dos pastorcitos y la misma vidente dice que cada vez que hablaba con la Virgen le aumentaba y le profundizaba su devoción a Jesús. O sea, es que la Virgen lleva a Jesús y así los santos también llevan a Jesús. O sea, eso no quita una cosa con la otra, ¿no? Y después decir que no podemos prohibir todas las imágenes. Tendríamos que, porque Dios las prohíbe, entre comillas, como dirían esas ideologías protestantes, etc., no podríamos tener películas, pinturas, fotos, dibujos, porque estamos haciendo imágenes. Porque es una representación física, o sea, un cuadro, podemos decir, un cuadro y una imagen y una foto y una película es una representación física visible de algo. Entonces, puestos en esas, habría que eliminar todo, ¿verdad? Sí, y como ya vimos, pues con sentido común, como el menos común de todos los sentidos, como dicen varios, pues hay que ver que no estamos adorando a la película ni al cuadro, ¿no? Después los santos, toda persona que está en el cielo es santa, pero un santo canonizado es aquel que la iglesia reconoció como una vida ejemplar a imitar.
Un San Juan Bosco, un San Francisco, un Santo Domingo, Santa Teresa de los Andes, Santa Teresa de Ávila, etc. Entonces yo puedo poner un milagro o un acto que hizo cambiar la vida de ese santo, porque fue hombre o fue mujer como nosotros, etc. Y que lo llevó a la santidad, me hace mover mi corazón y mi voluntad, mi inteligencia, voluntad y sensibilidad a poder ser como ellos, porque el dicho popular que dice, las palabras vuelan y el ejemplo arrastra. Por eso son los santos, ¿no? Para poder arrastrarnos en las vías de la santidad. Y por eso hacemos tantos podcasts de vidas de santos. También sacamos San Francisco, Santa Margarita María Alacoque, varios del Padre Pío, algunas cosas de Santa Gema. Bueno, hemos ido a los poquitos porque eso es muy vasto. También hay otra objeción, Padre, que nos levantan, que en Deuteronomio 5, capítulo 5, versículo 9, Dios prohíbe inclinarse delante de cualquier imagen. Porque pues, eso es pecado. Entonces yo llego delante de la Virgen y le hago una pequeña reverencia, o llego frente al sagrario y me arrodillo, etc. ¿Usted podría explicar un poco eso? El gesto que se hace de hacer una venia, de arrodillarse, de hacer la genuflexión con una rodilla o con dos rodillas, etc. Ahí, claro, evidentemente al Santísimo Sacramento eso ya se perdió, ¿verdad? Pero como norma general se hacía genuflexión doble, ¿no? Con las dos rodillas, ¿verdad? Cuando está expuesto. Cuando está expuesto, ahí está. Cuando está en el sagrario solamente una. Pero por ejemplo, en nuestra iglesia, en Tocancipá, la Virgen está muy cerca de los fieles. Entonces, el hecho de que un fiel vaya allá y hay un lugar, ¿verdad?, para arrodillarse, que se arrodille, quiere decir que está rindiéndole culto de adoración a la Virgen. Para nada. Claro que no. Entonces, por tanto, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien le va a pedir perdón, una persona le va a pedir perdón a otra y se arrodilla, quiere decir que le está rindiendo culto de adoración. O sea, ya es Dios el otro. No. ¿Qué pasa? Depende de la intención que la persona tiene. Inclusive el propio San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, él habla de hacer la genuflexión a la Virgen. O sea, no hay absolutamente nada de más, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Es un gesto, ¿verdad? Que es hincar la rodilla en el suelo. Pero ese gesto, dependiendo de la intención que usted tiene, porque si yo hago no sé, me arrodillo delante de la Virgen, no estoy adorando a la Virgen, evidentemente. Exacto. Entonces, por tanto, depende del contexto. La intención. La intención, inclusive, por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Se le hace no es poner la rodilla en el suelo, ¿verdad? Pero hacer como una inclinación un poquito profunda, por ejemplo, por protocolo, se le hace hoy en día, por ejemplo, al rey de España, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se hace así. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se está rindiendo culto al rey? No es eso. Pero eso por protocolo es así, ¿no? Los protocolos de las casas reales, etc. La cultura oriental, sobre todo en Japón, la gente al saludarse o sea, puede ser que ahora exista, pero digamos que no es la cultura propia de ellos. Así como aquí nos saludamos con la mano, allá es una venia, ¿no? Se están saludando. No hay un culto de adoración porque le hace una venia al otro. O un acto, como usted dice, al rey. Un acto de vasallaje, que la persona se arrodilla para poder coger la mano al rey. O al Santo Padre, al Papa, que la persona se arrodilla para auscultarle la mano, etc. Hay muchas veces que uno se arrodilla y no está propiamente adorando. Lo que Dios está prohibiendo en Deuteronomio es postrarse delante de falsos dioses, hacer la idolatría. Pero ese acto de sumisión o de cariño, de una inclinación o de una genuflexión delante de la Virgen o algún santo para implorar alguna gracia, pues no es pecado, pueden hacerlo perfectamente. También hay otra objeción que nos ponen, diciendo que nosotros los católicos ocultamos el segundo mandamiento, ¿no? Porque tenemos otro, que los católicos hicieron los mandamientos con otro orden y encima desaparecieron el que dice no adorarás falsas dioses, no idolatrarás imágenes, etc. ¿Cómo se explica eso, padre? Entonces, muy simple. Nosotros vemos lo siguiente.
todo lo que ha ido pasando en 2000 años de historia de la Iglesia, por eso es que la gente tiene que conocer su propia Iglesia y qué es lo que ha ido pasando, ¿verdad? Entonces, por tanto, en la formulación de los mandamientos no es que se quite absolutamente nada, pero nosotros vemos como, por ejemplo, los protestantes lo formulan de otra forma, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, todo esto de aquí no está quitándole nada a todo lo que está en la Sagrada Escritura. Muy al contrario, la Iglesia, en su sabiduría, ha ido a lo largo de los siglos desenvolviendo la teología, la devoción, la piedad, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, todo esto de aquí no es sino producto de la sabiduría de la Iglesia. Entonces, por tanto, no se está ocultando, ni quitando, ni mucho menos ningún mandamiento. Por eso es que la Iglesia, lo que estamos diciendo, ¿verdad? En los santos, en la teología, en la catequesis, ha ido explicando, por ejemplo, el culto, ¿verdad? Qué tipo de culto, de adoración o lo que sea, ¿no? Entonces, por tanto, la formulación de los mandamientos para nada está eliminando ningún texto de la Escritura, ¿no? Es una formulación que, por ejemplo, esto daría para otro podcast. No, tenemos que hacer podcast sobre cada mandamiento. Ya hicimos uno sobre los 10 mandamientos de manera general, pero hay que hacer un podcast por cada uno, porque el que estudia el catecismo de la Iglesia Católica ve que la idolatría está prohibida por el primer mandamiento y la Iglesia prohíbe la idolatría, ¿no? Entonces, ¿por qué los ordenamos de esa manera? Por facilidad de memorizar los 10 mandamientos. El actual catecismo está bajo el orden como los puso San Agustín, ¿no? No es que los haya modificado, sino que los facilitó para memorizarlos. Y eso lo hicieron los protestantes ellos, ese es otro podcast del sábado y el domingo, pero bueno, ellos dijeron que en la Biblia dice que hay que santificar el sábado, ¿no? Pero solamente que ese mandamiento son varias líneas, es un mandamiento largo. Los protestantes lo sintetizan así: tienes que santificar el sábado, el día del Señor. Es una aglomeración que hicieron ellos. Lutero también abrevió la parte de no te harás otros dioses delante de mí, lo de las imágenes. Eso también son varios parágrafos, pero él lo sintetizó. Y los católicos seguimos, como les dije, la división utilizada por San Agustín, y que si uno va a ver el catecismo católico, pues prohíbe la idolatría a las falsas imágenes, ¿no? También hay otra prohibición, padre, a ver si nos puede explicar esto. En Deuteronomio 4, del 15 al 18, prohíbe hacerse imágenes del verdadero Dios. No de falsos dioses, ¿no? Del verdadero Dios, pues dice la Sagrada Escritura, pues no lo habéis visto. Entonces, ¿cómo se explica eso? Nosotros pues vimos a Dios, no vimos a Dios. ¿Cómo es? Hay un texto que inclusive hicimos referencia, ¿verdad? En el anterior programa, un texto de la Escritura de San Pablo, ¿verdad? Que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, por tanto, Dios no se había revelado como dice también San Pablo, ¿verdad? En la plenitud de los tiempos, ahí Jesucristo se reveló, ¿no? Él usa esta expresión, en la plenitud de los tiempos. Entonces, por tanto, nunca había pasado esto. Nunca había existido la encarnación de Dios. Esto nunca había existido, solamente en el Nuevo Testamento. Entonces, por tanto, eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Entonces, por tanto, evidentemente esto justifica, ya solamente este punto justifica cualquier imagen, ¿verdad? Porque es que Dios se ha hecho visible, Dios se ha hecho hombre. Jesucristo es, de nuevo, parafraseando a San Pablo, la imagen del Dios invisible. Inclusive el Dios invisible. La propia frase, esa frase es lindísima, ¿verdad? De las cartas de San Pablo. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, por tanto, ese juego de palabras es así, hasta para meditar, ¿verdad? Meditar bastante. Es magnífico. Entonces, por tanto, ahí nosotros vemos lo siguiente, que Dios, haciéndose visible, ya justifica cualquier producción de cualquier imagen, ¿no? Es que Él se ha hecho visible. Él ha querido hacerse imagen, ¿no? O
sea, algo que nosotros pudiésemos ver y palpar, y tanto como Santo Tomás, ¿no? Meter los dedos después de la resurrección. Exacto. Entonces, por tanto, clarísimo, ¿no? Exacto. Y la justificativa que ponen en Deuteronomio, que es de los primeros 5 libros de la Biblia, dice, porque no lo habéis visto, ¿no? Pero ya después de Deuteronomio hay varias partes, aparte de que sobre todo lo que usted está diciendo, Padre, la encarnación del Verbo, que ya se hizo carne y habitó entre nosotros, pudimos ver a Dios encarnado. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, describe a Dios Padre, el hombre de barbas blancas, etc. Es una descripción larga, el que quiera leerla es interesante. Después, el Espíritu Santo también se muestra, digamos que físicamente, por eso son de 2 maneras podemos representar al Espíritu Santo, no hay otra manera. O de forma de paloma, cuando fue el bautismo, en el Jordán, y en el Pentecostés en forma de lenguas de fuego. O sea, son las 2 maneras de representar al Espíritu Santo. Por eso se puede hacer una imagen o pintar un cuadro, etcétera, del Espíritu Santo con esas 2 representaciones. Y después, los reyes magos, cuando vieron a Jesús en el pesebre, se inclinaron para adorarlo. Eso está en Mateo capítulo 2, versículo 11. Se inclinaron para adorar porque era lo que usted acaba de decir de San Pablo. Me acuerdo que había una parroquia, ¿verdad?, que tenía, no sé si muchas personas aquí conocen la devoción algunos dicen la Divina Infantita, ¿no? O la Inmaculada Niña, ¿no? Son la misma cosa, ¿verdad? Pero bueno, Nuestra Señora Niña, ¿no? Entonces me acuerdo que algún sacerdote, ¿verdad?, allá en España decía que cuando se procesionaba la imagen de la Divina Infantita, hasta el propio nombre es bien así pintoresco, ¿verdad? Para referirse a Nuestra Señora. Porque ella aparece, la imagen de Nuestra Señora pequeñita, ¿verdad? Niña, ¿verdad? Así casi bebé, ¿no? Acostadita, inclusive con la mano así en la cara, como medio durmiendo así, ¿verdad? Y siempre aparece arriba el Espíritu Santo, ¿no? Siempre aparece. Entonces me acuerdo que había algún sacerdote que dice la única vez que el Espíritu Santo se procesiona, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece una paloma arriba, ¿no? Sí. Entonces sale unos rayos, ¿verdad? Bien bonito, el Espíritu Santo arriba y Nuestra Señora abajo, ¿no? Y entonces decían, porque es claro, siempre se procesiona, ¿verdad? Imágenes de la Virgen, pero nunca se procesiona el Espíritu Santo. Decir, la única vez que el Espíritu Santo se procesiona, ¿no? Entonces, interesante, Padre. Y bueno, usted habló, Padre, de la adoración en la Eucaristía, porque nosotros por fe creemos en la presencia eucarística. Los que no han visto el podcast de la Eucaristía, véanlo, que nuestro Señor es muy claro en ese sentido de todos los beneficios que trae la Eucaristía. Pero en las cruces, porque una cosa es la imagen, pero y la veneración a través de la imagen, pero podemos adorar la Santa Cruz, reliquias de la Santa Cruz, por ejemplo, las reliquias que pasaron de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque existen reliquias de santos, que uno las venera, y existen reliquias de la pasión, ¿no? A tal punto la Iglesia tiene en consideración la Santa Cruz, pero física, la Santa Cruz física de nuestro Señor Jesucristo, que inclusive es obligatorio a la hora de exponer un linum crucis, ¿no? Es obligatorio encender una vela y se le debe hacer genuflexión. Es obligatorio. Entonces, por tanto, claro, no es Dios, claro, pero es que allá murió Dios, ¿no? Exacto. O sea, es bien entendido. O sea, esto no es necesario explicar, ¿no? Sí, que Dios no puede morir, evidentemente, pero todo el mundo ya entiende lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, por tanto, allá murió Dios. Por tanto, no se puede hacer otra cosa sino esto. Inclusive, más todavía, vamos a decir, una vez al año, litúrgicamente es obligatorio hacer la genuflexión a la cruz, que es el Viernes Santo. Desde que termina la misa de la cena pascual del Jueves Santo hasta que inicia la vigilia pascual, todo ese periodo allá es el centro, es la cruz y no la Eucaristía. Siendo que la Eucaristía es presencia real, pero a tal punto la Iglesia concede una importancia máxima en ese día que la Eucaristía se queda de lado
y se concentra todo en la cruz hasta tal punto de que es obligatoria la genuflexión a la cruz, a cualquier cruz, no el santo leño, ¿verdad? El lignum crucis, ¿no? Que eso ya sería un pedacito mayor o menor de la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Exacto, Padre. También es importante ver que nosotros como humanos, nosotros estamos constituidos no solo de carne y hueso, ¿no? Tenemos alma y bueno, y San Pablo también habla del espíritu, ¿no? Eso es otro tema más prolongado, pero ese mixto de lo espiritual y lo carnal, tal vez en los estudios teológicos y filosóficos católicos, hasta católicos, se separan como una manera ilustrativa de poder entender un poco más profundamente, ¿no? Pero nosotros, el hombre es un monolito, o sea, nosotros somos cuerpo y alma, no somos cuerpo y alma por un lado y por el otro, no, somos uno solo. Y en varias partes de la Sagrada Escritura, nuestro Señor quiere servirse de elementos físicos para obrar milagros. Entonces nuestro Señor coge su sangre, su saliva, digo, y la mezcla con tierra y la vuelve barro y cura un ciego, y cura después también con la saliva con un sordo. Él dice éfeta y lo toca. Son cosas sensibles. Y no es que ¿quién hizo el milagro? ¿Jesús o el barro? ¿Jesús o la saliva? Pues Jesús, ¿no? Pero Él quiso. Y si Dios quiso, esa intermediación de lo físico para el hombre es porque Él mismo que nos creó entiende nuestra naturaleza, que nosotros no podemos vivir así solamente de los pensamientos y de lo espiritual, ¿no? Porque estamos acá en la tierra, que nos duele la espalda, que nos duelen las piernas, bueno, a veces no nos duelen las cosas, pero nos cansamos, que tenemos que trabajar, esforzarnos, levantarnos temprano, las mamás que tienen que sacrificarse por el hijo que tiene que sacrificarse en los estudios para poder ser fiel a lo que los papás le están dando, etcétera, bueno, etcétera. Son cosas físicas que repercuten en lo espiritual, que repercuten en lo sobrenatural. Todo va unido, no se separa una cosa con la otra. Lo mismo las imágenes. Las imágenes, ¿cuántas veces hemos escuchado milagros de imágenes que lloran? Entonces ya hicimos el podcast de Siracusa, hicimos la Virgen de Akita, bueno, imágenes de Fátima en Nueva Orleans que lloraron, en Centroamérica. Y todo con estudios científicos. Todo con estudios. O sea, no es que vamos a decir, hay una reacción en la materia, no sé qué, lo que sea, mármol, no sé qué, y entonces una concentración. La explicación más loca que pudiésemos imaginar de que se concentra el agua y después el agua cae, perfecto. Podríamos inclusive decir, no, es que eso... Pero es que se han llevado las lágrimas, es que se han llevado la sangre, y es sangre de verdad, y es lágrima de verdad. Entonces, por tanto, pero con estudios científicos, lo que hablamos de la Sábana Santa, lo que hablamos del sudario de Oviedo, lo que hablamos de esto de Guadalupe, ¿verdad? De la tilma. Entonces, por tanto, es que no es una invención o una cosa que estamos imaginando, no, es que se ha llevado a laboratorios, ¿no? Es algo serio, algo serio. O sea, la gente dice, no, que la religión tiene miedo de la ciencia que le pruebe que su fe es falsa. No, es lo contrario casi. O sea, milagros eucarísticos, la por ciencia ejemplo. tiene miedo de que le prueben que ellos a veces están mintiendo, porque la fe y religión no se separan. Grupo sanguíneo, la fe y la ciencia, digo. Grupo sanguíneo de la Sábana Santa, del sudario de Oviedo y de un milagro eucarístico en Buenos Aires, Argentina, es el mismo. Pero bueno, y otros milagros eucarísticos. El grupo sanguíneo es el mismo, ¿no? O sea, entonces, por tanto, en relación a las imágenes, específicamente que es lo que estamos hablando hoy, se han llevado lágrimas y sangre, dependiendo de qué imagen haya sido, se ha llevado y el laboratorio ha dicho, mira, esto es de verdad, etc. Y la gente, evidentemente, lo ha visto, ¿no? Lo ha presenciado, ¿no? Exacto. Y también, aparte de esas manifestaciones tan maravillosas, hay manifestaciones particulares en la vida concreta de cada persona. Está delante de una imagen de una virgen rezando, hay algo que tengo que cortar y que me hace mal a mi vida espiritual o le hace mal a mi familia, y yo no he querido cortar, y de repente me voy a rezar frente a una imagen de la Virgen y digo, voy a cambiar de vida. Es lo que decía nuestro fundador, ¿no? Monseñor Juan, que, por ejemplo, en Lourdes
el mayor milagro no es que la gente estaba ciega y ya comenzó a ver, o que estaba cojo y comenzó a andar. El mayor milagro es en el alma, ¿no? Porque una cuestión física es impactante, ¿verdad que sí? Esa niña que creo que hicimos referencia alguna vez aquí en algún programa, que no tenía nervio óptico y comenzó a ver. Y ahí, eso fue en Lourdes, ¿verdad? Ahí cuando la llevaron al hospital, que en Lourdes, los que conocen, ¿verdad? Hay un hospital bueno, al lado, ¿verdad? Del santuario. Entonces, vieron que la niña seguía sin nervio óptico. Por tanto, el milagro no era que el nervio óptico como que se había hecho, ¿no? No, es que no tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos estos milagros, o sea, hay que tener un corazón muy duro, ¿no? Pero ya digo, el milagro mayor es la conversión de la persona, porque es muy difícil, ¿no? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando atendemos sobre todo los sacerdotes, cuando atendemos a las personas, cuando cuidamos de ellas, cuando les aconsejamos, que muchas veces es muy difícil cuando la persona se metió en el pecado. Es mucho más difícil salir del pecado que aparezca un nervio óptico, que es muy fácil, ¿no? Apareció y ya, listo, ¿no? Pero bueno, en este caso de la niña no es que aparece, pero digo, o que aparezca un nervio óptico, que aparezca en la pierna, ¿no? Como el cojo de Calandra, ¿no? El milagro de la Virgen del Pilar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ahí está, la conversión de un alma es más difícil que una persona que está ciega comience a ver, ¿no? Hay un caso paradigmático, ¿cómo se llama, padre? El judío que se convirtió frente a la imagen de la Madonna del Milagro. Ajá. Bueno, se me fue el nombre. No sé el Beato Ratisbon, exactamente. Judío, y después judío no era ni practicante, creía en Dios, pero no muy practicante. Y tuvo que acompañar a un amigo a una iglesia, y de repente frente a la imagen de una virgen, la virgen se le manifestó de alguna manera en el corazón, y él se entregó tan por completo que se hizo religioso, se entregó a la vida y a beato. ¿Cómo se puede, por ejemplo, en relación a un cuadro, en relación a una imagen, entender algo que la persona no ha tenido, no tiene la información? Es imposible. Imposible. O sea, está clarísimo que es un milagro. Porque si yo me meto en la cabeza un libro, ahí, bueno, pues sería lógico que pueda haber una gracia, porque yo entendí, tengo un conocimiento de una serie de datos. Pero hay una persona que no tiene ningún conocimiento de ningunos datos y ahí de repente comienza a entender. O sea, yo les preguntaría a los filósofos aquí, etcétera, ¿cómo se puede entender algo que no se conoce? A ver, por favor, comienzan a intervenir acá todos los filósofos, los científicos, ¿sí? Los estudiosos. ¿Cómo se puede? Es como si ahora, por ejemplo, yo estoy acá y comenzamos usted, imagínese que el hermano Cristian fue a la India y yo no fui nunca. Ahí me encantaría, por cierto. O sea, no sé, vamos a ver si algún superior escucha el podcast y nos manda a la India. Y vamos a la India. Sería muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí ¿qué pasa? Que usted conoce, usted viajó, usted vio aquello, pero yo no. Y ahora yo comienzo a decirle, entonces, hermano Cristian, mire, allá en la India, yo creo que ellos piensan de esta forma, ellos son de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si no es por Dios, por un conocimiento que Dios le da a la persona, es imposible que yo tenga ese conocimiento, ¿no? Entonces, por tanto, ¿cómo es posible, en el caso concreto, como está hablando de las imágenes y tal, cómo es posible que la persona, ya no solamente el milagro de que la imagen llore, de que la imagen llore, en fin, lágrimas o sangre, ¿verdad? Más que la persona sienta dentro de su corazón. Me parece que es mucho más milagroso que otras cosas. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, dice, es que yo vi que la imagen me miró. Cada uno podría decir, aquí no, pero es una cuestión psicológica, porque la persona como que sintió y ya comenzó a imaginar una cosa de la mente. Pero ¿qué pasa? Esa cuestión de imaginar está unido a una gracia o a una información que le está viniendo a la persona. Entonces, por tanto, no es una cuestión cualquiera. No. Es que Nuestra Señora, por medio de la imagen, no es que la imagen, no es que tomó vida, pero por medio de la imagen... A veces pasa, bueno, un suceso pasó, salía caminando. Ajá. pero ahí está, pero bueno, sí, puede ser que tome vida también, como pero aún no tomando vida, digo, físicamente, pero la persona está recibiendo la gracia, que es lo importante, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas van y, por ejemplo, le hacen la petición a la Virgen? Por ejemplo, creo que dos milagros recientes.
allá en la iglesia nuestra, ¿no? ¿Sí? Justamente yo los conocía. Un niño, creo que tenía 7 años, y la mamá fue allá con él porque era el día de la cirugía del niño. Y el niño no estaba en el hospital, en la camilla, con oxígeno ni con anestesia, sino estaba allá en la iglesia porque le hicieron una prueba y el niño no tenía nada. Tenía un problema en el corazón, había que hacer una cirugía y la mamá le pidió a la Virgen, pero por medio de aquella imagen, es decir, no es por medio en el sentido de que la imagen es otra cosa diferente, no, sino por medio en el sentido ayudándose de la imagen, ¿no? Claro. Y entonces ahí le pidió y el niño estaba el otro día ya pues tan contento Es impresionante, milagro. que no tuvo que hacer ninguna cirugía, ¿no? Después, otro caso también, varios casos, ¿verdad? Entonces la gente le pide a la Virgen y la Virgen le concede el milagro. Pero ¿qué pasa? Ahí está. Es que se está ayudando Nuestra Señora o nuestro Señor Jesucristo de la imagen. Entonces ahí la persona se pone delante y siente algo, ¿verdad? Siente que le habla, siente que le dice. Entonces, es así, ¿no? Exacto, padre. No, muchísimas gracias. Bueno, esto también podríamos hablar más tiempo. Está el Concilio de Nicea en el año 325 que aclara esto del tema de las imágenes. También, como lo estamos haciendo aquí, de que no se permite el uso de imágenes. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro también en el permiso del uso de las imágenes y el rechazo a la idolatría. O sea, eso nos queda claro. Y bueno, yo creo que el tema, para los que están escuchándonos, más o menos quedó listo para poder uno mismo aprovecharnos más, tener una imagen bonita en nuestra casa. A veces uno hace una inversión de comprarse un televisor, un celular, ¿no? Listo, cómpreselo, pero lo importante también tenga una imagen bonita de la Virgen o de un santo de su devoción, o manda a hacer un cuadro al óleo con un súper artista. Cómprese, no sé, ¿por qué? Porque Dios quiere, tenemos que darle esa oportunidad a Dios de abrirle y facilitarle el camino para que la gracia de Él actúe en nuestros corazones, así como en tantas personas lo han sentido. Y el que no lo ha sentido, pues pídale a Dios que lo sienta. Entonces, Padre, si puede terminar con una pequeña oración y su bendición para todos nuestros seguidores, que ya saben, cada uno que vio este podcast tiene la misión de compartirlo por lo menos con una persona. Pero si puede ser más, mejor. ¿Listo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, que la Virgen los bendiga.